Este número que obviamente nos preocupa a todos y que impacta, David, ¿no? Sí, 40,9% de pobreza dio hoy a conocer el INDEC y es el número que te habla de la necesidad de avanzar fuerte con un proceso de redistribución del ingreso que atienda esta cuestión, ¿no? Digamos, hay sectores que se oponen al aporte extraordinario a las grandes fortunas. En este contexto, bueno, cuando vos ves estos números, entendés por qué tenés que modificar cosas de fondo estructurales en la Argentina. 40,9% es un aumento de 5,5 puntos respecto del nivel que había en el mismo semestre del año pasado. Esto toma el primer semestre del año pasado, según explicó el Ministerio de Producción, Daniel Steingart, en el primer trimestre, la primera parte del año, la pobreza fue menor, en torno al 32%, y en el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, cuando estaba más desatada la pandemia. Claro, sobre todo el mes de abril, que estuvo paralizado totalmente la actividad económica en la Argentina. Todo frenado. El mes de abril impacta de lleno porque estaba la actividad económica parada, ¿no? Ahí subió al 47% en ese trimestre, entonces en el global del semestre es 40,9%. Había sido 47% en el segundo trimestre. Veremos en el tercer trimestre qué pasa, pero el dato se presenta en forma semestral, pero bueno, para mostrar un poco la evolución. Bueno, ahí tenemos 40,9 en el primer trimestre, aumentó 5,5 respecto al 2019. Hay 11,7 millones de pobres en 31 aglomerados urbanos. Déjame aclarar este dato, porque hay se aprovechan los datos para hacer muchas porque hoy veces... decían 18 millones de para pobres. hacer muchas veces un poco de tachín, ¿no? La cosa es así, el INDEC hace un relevamiento en 31 ciudades del país, 31 aglomerados urbanos. O sea, va a esos 31 ciudades representativas del país y hace un índice, que es el índice de pobreza, saca el índice de pobreza. En esa población de 31 ciudades viven 28 millones de personas, y de esos 28 millones de personas, bueno, el dato de que 11.700.000 son pobres. Lo que hacen algunos medios, algunas consultoras, es extrapolar eso al total nacional. Entonces dicen, más o menos a ojímetro, si hay 11 millones en 31 aglomerados, en todo el país debe haber 18, 15, se puede decir cualquier número. No tiene la solidez estadística ese número de 18 millones. Por eso damos el dato oficial, que son 11 millones. Bueno, es lo que importa y lo que vale. Igualmente, nadie va a negar que la pobreza es altísima. Y que preocupa, y hoy lo decíamos. Y que ha crecido. Ahora, vos fíjate que esto, yo no sé si alcanza a impactar totalmente el IFE y el ATP. No, eso lo explicó también Daniel Steingart, que cuando se empezó a pagar el IFE, hasta que se terminó de pagar, viste que hay una demora. Entonces, recién impactó sobre junio. Es decir, que para las mediciones del segundo semestre ya va a haber un impacto positivo de lo del IFE y todo. Este número va a ser muy inferior, este 40,9 va a ser inferior, y te dicen, digamos, también de acuerdo a distintos análisis, el aporte del IFE permitió reducir la pobreza unos 3-4 puntos. Hubiera sido 3-4 puntos peor todo sin el IFE. Bueno, ahí es importante la medida de redistribución. Sigamos con los datos, esto ya lo leíamos. Subió a 10,5 la indigencia, aumentó 2,8 respecto del 2019, en el segundo semestre del año pasado era el 8%, ¿no? Claro, y 7,7 en el primer semestre del año pasado, ahora llegó al 10,5. Y acá, como siempre decimos, los chicos, que lo más preocupante, 56,3% de los chicos entre 0 y 14 años son pobres en la Argentina, y el 36,2% de los adultos entre 30 y 64 años son pobres, ¿no? De este dato, del 56,3% de los chicos, déjame agregar que representan el total de pobres del país el 30%. El 30% de estos 11.700.000 que son pobres en el dato oficial, bueno, el 30% son menores de 14 años. Bien, y vamos a repasar, como siempre les digo acá, memoria activa, porque hoy salieron muchos referentes del macrismo a criticar esto, cuando ellos se olvidan de la pobreza y la desocupación que dejaron en la Argentina y de la base de pobreza que a la política neoliberal que implementaron posibilitó todo esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Mirá, en el 2016, año de recesión macrista, 30,3 pobreza. Bajó en el 2017 con algo de recuperación, porque era el año electoral, a 25,7, subió a 32,6 en el 2018, subió
en el 2019, último año del macrismo, con el 35,5%. Y ahora estamos en el dato de la pandemia. Claro, son todos estos datos del 30,3 al 35,5 corresponden al segundo semestre de cada año. Y vos fíjate que del 30,3 al 35,5 tenés un aumento de 5,2. Macri aumentó la pobreza 5,2. Y acá no se mide el primer semestre de 2016, que fue cuando había un apagón estadístico. Claro. Pero bueno, manejémonos con estos datos. Macri, con la política neoliberal, aumentó la pobreza en 5,2. Ahora la pandemia aumentó la pobreza en 5,4. Claro. O sea, la política que implementó Macri fue equivalente a dejarnos una pandemia. En 4 años nos cocinó una pandemia. Total. Y te insisto, este dato actual, estas 5 puntos que subió ahora la pobreza, el segundo semestre va a ser menor por el impacto más del IFE y por la vuelta de la actividad económica. Nos vamos a